Ahora, para terminar con este asunto, voy a explicar por qué el ánima rayada está a día de hoy está anticuado como cañón como cañón para carros de combate. Eso se debe por el simple motivo de que yo ya no puedo sacar el rendimiento de munición anticarro de un cañón de ánima rayada de lo que yo podría hacer con ánima lisa. Voy a explicar a qué se debe eso. Lo primero y lo más lógico es muy simple. Cuando yo tengo un rayado como el que vemos aquí en la imagen, y yo utilizo una munición de energía cinética como una flecha, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese rayado genera fricción. Esa fricción me va a reducir la velocidad máxima de salida y, por lo tanto, mi pegada no va a ser tan buena. Otro aspecto que también hay que tener en mente, que es el motivo de por qué muchas de estas municiones tienen esta banda rotativa, que se ve aquí marcado en este cuadrito rojo, es porque hay una cosa, que para flechas y para cargas huecas el rayado está mal. El rayado tiene un efecto negativo. Mucha gente no sabe eso, y los que saben algo al respecto sabían que el rayado afecta negativamente a la carga hueca, pero lo que muchos no saben es que el rayado también afecta negativamente a la flecha. Me explico. Cuando vosotros tenéis... Opia, se me ha olvidado aquí. Uy. Esto, a ver. Cuando yo tengo... Uy, la que estoy liando hoy. Cuando yo tengo una flecha como esta, tengo mis aletas. Las aletas, o sea, la altísima velocidad junto con las aletas es la que se encarga de que yo consiga la precisión que necesito para el disparo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo disparo una flecha a través de un cañón de ánima rayada, que es lo que vemos aquí, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa flecha empieza a girar. Si yo tengo una flecha con aletas y empiezan a girar altísimas, esos son giros de miles de giros por segundo, o sea, una velocidad increíble. Si yo tengo una flecha que vuela hacia adelante y está girando sobre su eje a máxima velocidad, ¿qué es lo que ocurre? Que esas aletas me crean una resistencia aerodinámica. O sea, pierdo velocidad. Es un motivo muy importante. Por eso, cuando yo disparo una flecha a través de un cañón de ánima rayada, necesito una munición, o sea, una carcasa de munición, o mejor dicho, junto con el casquillo desechable, que tenga estas bandas para que ese rayado no, o sea, es una banda que se mete en el rayado y que gira por su propia cuenta. O sea, que se encarga de que gira externamente, pero el proyectil por dentro se queda más bien estático, ¿vale? Y entonces, esas bandas me permiten a mí reducir la cantidad de giro que se le está transmitiendo al proyectil. Y eso es una cosa que ocurre con las flechas. Con la carga hueca ocurre lo mismo. El giro afecta también negativamente a la carga hueca. ¿Por qué? Lo vemos, por ejemplo, en esta imagen muy buena de un carrusel. Si yo tengo un proyectil que está girando sobre su eje longitudinal, entonces va girando ahí a tope, a toda velocidad sobre su eje longitudinal, impacta contra el blindaje con la espoleta y la carga explosiva se activa y genera el chorro de la carga hueca. Vale. Pues debido a ese giro, ese chorro sufre el efecto como de este carrusel.
¿Qué es lo que vemos aquí? Que el carrusel va girando sobre su propio eje y eso hace que los asientos o los columpios estos se extiendan hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con una carga hueca que justamente poco antes de impactar estaba en un giro, que lo que pasa es que se crea la carga hueca, ese giro se sigue transmitiendo, entonces la carga hueca, por la velocidad centrifugal, se ensancha, exactamente como aquí ocurre. Y si yo tengo un chorro de carga hueca que se ensancha, entonces es menos denso. Si es menos denso, penetra menos. ¿eh? Por eso, ¿no? Por eso una cosa muy importante. De ahí que con la carga hueca, junto con la flecha, que se utiliza esta munición con estos anillos para que el giro longitudinal no afecte tanto a la flecha o la carga hueca. Todo eso, ¿vale? Todo eso me complica a mí la producción de esta munición y me la hace más cara, obviamente. ¿No? Entonces, claro, eso es una ventaja tremenda. Aparte de que sigo teniendo un rayado y de que sigo generando más fricción de lo necesario. Entonces, claro, de ahí que tarde o temprano quedaría claro que el ánima rayada para munición anticarro, o sea, carga hueca y munición cinética, es suboptimal. Entonces, si yo quiero sacar lo máximo de una carga hueca o de una flecha, yo necesito un cañón de ánima lisa, así de simple. Con respecto al rayado, quiero también contar un ejemplo francés. Ahí los franceses fueron bastante listos, que es el proyectil Obus G, que es un proyectil, es una carga hueca que se disparaba desde un cañón de ánima rayada. Pero aquí, ¿qué es lo que hicieron? En otros, o sea, con la munición británica, o sea, aquí estamos hablando del cañón de 105 milímetros. Entonces, las cargas huecas británicas para el 105 milímetros utilizaba estos anillos. Los franceses, o sea, para reducir la cantidad de giro que ese proyectil recibe. Pero claro, yo no tengo aletas, sino que tengo una estabilización en vuelo a través del giro de mi eje longitudinal. Pero si ahora se me reduce la velocidad de giro para que mi carga hueca, o sea, mi chorro de carga hueca no sea afectado negativamente, eso por el otro lado me afecta a mi puntería, porque mi estabilización es peor, ¿no? Entonces, claro, de ahí que durante los inicios de la Guerra Fría, que era lo que ocurría, que el cañón, que la munición de energía cinética tenía mucha mejor puntería a largas distancias, ¿no? Mientras que la carga hueca, o sea, la munición de energía cinética tenía, este era el problema, que yo tenía mejor puntería a largas distancias, pero como la distancia es más larga, yo tengo más resistencia de vuelo, entonces mi pegada es menor. Entonces, con una munición cinética, cuanto más cerca estoy de mi blanco, más pegada tengo. Con la carga hueca, ¿qué pasaba? La carga hueca no depende de la distancia. Su carga hueca es siempre igual de efectiva independientemente de la distancia. Pero ¿qué pasaba? Que como se disparaba de un cañón de ánima rayada y tenía que utilizar estos anillos, se transmitía menos giro longitudinal y eso afectaba a su vez a la puntería. Entonces, ¿qué pasaba? Que si yo tenía que disparar contra un carro de combate a larga distancia, lo suyo sería disparar con una carga hueca, porque la carga hueca no depende de la distancia.
peor estoy si yo utilizo la munición cinética, porque yo sé que voy a tener menos pegada a esa distancia. Pero, como tengo ese rayado, tengo ese anillo, necesito menos giro, la puntería es mucho peor. Entonces, ¿qué pasaba? Que a larga distancia de combate, la carga hueca solo tenía la mitad de la puntería que una munición cinética. Entonces, los franceses empezaron a pensar a ver cómo se soluciona eso y crearon el proyectil Obus G, que es este que vemos aquí. Y la idea del proyectil Obus G era: ¿cómo consigo yo máxima penetración con la carga hueca, pero también a la vez la máxima puntería? Y la idea fue este Obus G, que es un proyectil. Espera, voy a darle la vuelta aquí. Voy a marcarlo aquí. Que es un proyectil donde, si vemos aquí, o sea, aquí vemos por aquí que tiene una carcasa exterior, ¿no? Y luego vemos aquí dentro que hay otra carcasa dentro. Es como esas muñecas rusas donde, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, donde hay una muñequita siempre dentro de la otra, ¿no? Empieza con una muñeca grande, lo abres y hay otra muñeca dentro, más pequeñita. Luego le quitas ese tapón y luego hay otra dentro. Pues más o menos así el mismo concepto, donde yo tengo un proyectil dentro de una carcasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Matriushka, sí, eso. Muchas gracias, Alfonso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí esta carcasa exterior es la que tiene el contacto con el cañón, con el rayado del cañón. Entonces, esa carcasa, la carcasa exterior, gira a toda velocidad. Y todo el rayado se transmite al proyectil. Por lo tanto, el proyectil sale del cañón con máxima puntería y máxima estabilización en vuelo. Pero la carcasa interna, que es lo que tiene la carga hueca, tiene una especie de rodillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el proyectil, la carcasa interna, se queda más bien estática, mientras que la carcasa exterior sigue girando, ¿no? Y entonces eso me permite a mí sacar provecho de la máxima potencia de una carga hueca usando un cañón de ánima rayada y, a su vez, aprovecharme de la máxima puntería. Esta era por entonces la munición. En esa época, en la época de los 60, se consideraba esta munición la munición anticarro ideal, porque tenía exactamente aquellas ventajas. Tenía máxima penetración de la carga hueca, pues entonces la carga hueca no había blindajes todavía compuestos, y la carga hueca se cargaba cualquier blindaje de acero. Pero a su vez sigo teniendo la puntería. Pero como ya sabemos, cada ventaja se paga con desventaja. ¿Cuál es el problema? Que la carga hueca, debido a que la carga hueca está metido dentro de dos carcasas, el diámetro es más pequeñito. Entonces, por lo tanto, penetra un poco menos. Entonces, la carga hueca británica, en teoría, penetraba más, 30 milímetros más, o sea, 430 milímetros, mientras que esta penetraba 400 milímetros. Pero eso daba igual, porque por entonces los carros de combate ninguno llegaba a 300 milímetros de blindaje frontal. O sea, la penetración seguía siendo más que suficiente. Pero según la segunda desventaja, bueno, la primera es una desventaja sobre el papel, pero que en la práctica es irrelevante. La segunda desventaja es que un proyectil así, de este tipo, con dos carcasas, eso cuesta mucha pasta desarrollar eso. Y claro, todos estos problemas no lo tengo yo con un cañón de animaliza, ¿vale? De ahí. Muy bien. Vale. Finalmente, para terminar, como vosotros ya me conocéis, yo soy un empiritista. Yo soy un empiritista, a mí me gusta primero mirar los hechos reales y luego de ahí sacar mis conclusiones. Entonces, como no quiero ser de aquellas personas que solo dice que critica un sistema sin
el criticar un sistema así sin dar nada, vamos a fijarnos en una cosa. Vamos a hacer una comparación ahora mismo. Menos más que yo escribo un artículo al respecto. Donde comparamos el cañón de ánima lisa con el cañón de ánima rayada. Y para que esa comparación sea de lo más objetiva posible, vamos a comparar dos cañones modernos, uno de ánima lisa, uno de ánima rayada, y que fueron desarrollados en prácticamente la misma época, o sea, con los mismos estándares tecnológicos. Entonces vamos a fijarnos en su munición y cómo eso afecta en su capacidad de penetración, ¿vale? O sea, ahora vamos a meternos a saco en los hechos. Vale. Muy bien. Esto es lo que es. Aquí vamos. Vamos a cambiar esto. Aquí. Esto es un artículo que yo hice, donde hice una comparación del cañón de ánima lisa. O sea, comparé el cañón de ánima lisa de 120 milímetros alemán con el cañón de ánima rayada británico, ¿vale? Entonces, aquí lo que yo hice fue una tabla con las penetraciones de la munición. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se diseña un cañón de alta presión, la munición más exigente es la munición de energía cinética. Esa es la munición que más le exige al cañón. Por eso, cuando se diseña un cañón de alta presión, siempre se diseña bajo el punto de vista de que hay que disparar munición de energía cinética. Si un cañón es apto para disparar munición de energía cinética, es automáticamente apto para disparar todos los demás tipos de munición, sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, lo que aquí vamos a ver en esta siguiente tabla, leo aquí. ¿Qué nos dice la realidad? Para responder a esta pregunta vamos a tener en mente que la cuestión sobre si ánima rayada o lisa era dentro del contexto de la OTAN totalmente irrelevante hasta 1970 con la introducción de la ánima lisa en el Leopard 2, que fue el primer el primer carro de combate occidental de ánima lisa. Fue el Leopard 2, 1979. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una comparativa entre la flecha británica y la germanoamericana solo dentro del contexto del calibre de 120 milímetros. O sea, vamos a hacer una comparación de lo más justa y objetiva posible. Con respecto a la carga hueca, esta cuestión es irrelevante porque no existe munición de carga hueca para calibre de 120 milímetros de ánima rayada. Solo existe para el 105 milímetros de ánima rayada, pero no para el 120. No que yo sepa. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, en esta comparación solo vamos a fijarnos en la munición de flecha. Ojo, aquí ya estamos hablando en 1979. O sea, a partir de 1979 en adelante, que es cuando en la OTAN el cañón de ánima rayada, o sea, el cañón de ánima lisa empieza a coexistir con el cañón de ánima rayada. Entonces, como ya sabemos, la munición de energía cinética es la que más demanda un cañón. Así que vamos a comparar. En la siguiente tabla vemos la munición de flecha introducida en el cañón Royal Ordnance L11, que es el cañón del Chieftain y del Challenger 1, que fue introducido en 1966. Y luego a continuación el cañón Royal Ordnance L30 del Challenger 2, introducido en 1998. ¿Vale? Entonces, aquí vemos las flechas que hay. Como podemos ver aquí, vemos también aquí vemos el cañón L11, el primero de todos, L11, L23, que fue la primera flecha introducida en 1983, velocidad de salida 1534 metros por segundo, penetración a 2000 metros de distancia, que es el estándar, 2000 metros de distancia, ángulo de impacto 90 grados.
454 milímetros. Luego la L26, luego surge 9 años después la nueva munición para el Challenger 1, la L26 Jericho 1, que es de uranio. La anterior es de tungsteno, esta ya es de uranio. Es un poquitín más lenta, pero me consigue 530 milímetros. Estas dos flechas eran las únicas que existían para el Challenger 1. Luego seguimos la lista para abajo y vemos L30. L30 es el cañón del Challenger 2, 1998. El cañón de L30 es un cañón de ánima rayada y este cañón lo que hace es exprimir todo lo que aún queda por exprimir en la tecnología de la ánima rayada. O sea, es lo máximo, el cañón L30 británico es lo máximo que se puede conseguir de una ánima rayada, ¿vale? Entonces, como aquí vemos efectivamente, nueva flecha, tiene más presión interna, porque aquí vemos, tiene carga L8 y consigue 530. Aquí la flecha sigue siendo lo mismo, con el L30, pero la carga es la L14, o sea, tengo más carga propulsora, más presión interna y la penetración sube a 568 milímetros. Y luego llega la última flecha, que es la Charm 3, que es de uranio también, y penetra, o sea, justo antes de la entrada del nuevo milenio, 1999, y penetra 660 milímetros, ¿vale? Esta 660 milímetros es 660 milímetros de penetración y una velocidad máxima en 1650 metros por segundo es lo máximo que se puede conseguir de un cañón de ánima rayada, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a comparar a ver lo que pasa con el cañón alemán. Aquí una cosa de antemano, Cañón L11 y L30 son cañones de 55 calibres de longitud. El cañón de Animalis alemán es de 44 calibres de longitud, o sea, es 1,30 m más corto. O sea, ya en ese aspecto, esta comparación ya no es del todo justa, porque el cañón más corto y al ser más corto, menos velocidad de salida. Pero vamos a ver qué es lo que consiguen las municiones. Entonces ya vemos, cañón M256 es el equivalente americano. Vamos a ir mirando aquí qué es lo máximo. Vamos a repetir. Lo máximo era L27-1 Charm 3, 660 milímetros de penetración, 1650 metros por segundo de salida, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a los americanos, M256. Vamos a mirar aquí la última munición de abajo, la cuarta, M829A3 Super Sable y M289A4. Velocidad de salida 1555 metros por segundo, penetración 760. Aquí tengo 660 y aquí ya tengo 770. ¿Vale? No es solo eso. Si vosotros fijáis aquí, esta flecha entró en 1999 en servicio. La flecha americana, la M829A2, entró en 1994. O sea, 5 años antes y ya tenía una pegada de 730 milímetros. O sea, ya superaba, o sea, era una munición más antigua y ya superaba la penetración del L30 del Challenger 2. Y luego ya la próxima flecha que salió ya sacaba otros 50 milímetros adicionales. Los alemanes, ¿qué ocurre? Los alemanes salen con la DM13, DM23, 33, por ahí, todo bien. Luego surge en el 2005 la flecha DM53 y 63 con una penetración de 700 milímetros. O sea, una penetración también, de nuevo, 40 milímetros por encima que la Charm 3. ¿Vale?
Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? O sea, aquí vemos que munición de prácticamente 1999, M8 2003, 94 2003, un caso alemán 2005. O sea, ya vemos una cosa muy importante, que el mejor cañón de ánima rayada ya no superaba la mejor munición que había de la misma época del cañón de ánima lisa del L44. ¿Eh? ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué es tan bestia? Como podemos ver, por un motivo muy simple. O sea, las mejores municiones del L44 ya eran mejores que las municiones del L30. Pero ¿eso por qué es tan importante? Porque estamos hablando del L44. Más tarde, luego surgió el nuevo cañón alemán. O sea, en 1963, 1993, llegó el cañón de Leclerc, que era 52 calibres de longitud, si no me equivoco, 50, 52, creo que 52 eran, voy tirando de memoria, y luego en 2001 aparece el cañón L55, que es el cañón que utiliza, por ejemplo, los Leopard 2A6, el Leopard español y todas esas cosas. O sea, estas municiones del cañón L44, el cañón antiguo Animal Lisa, ya eran mejores que la munición de ánima rayada, o sea, superaban a la munición de ánima rayada. Y estamos hablando del cañón del L44, ni siquiera hemos estado hablando de los nuevos cañones, del cañón francés o del cañón alemán del L55. De ahí podemos ver que un cañón introducido, un cañón de ánima rayada, introducido en 1998, es inferior a un cañón más corto de ánima lisa introducido 19 años antes. Con eso lo digo todo. Aquí mismo lo pongo. Resultado final. Como podemos ver, el cañón en L11, es el de Challenger 1, no superaba los 534 milímetros por segundo ni los 530 milímetros de penetración. En comparación al L44 americano, aun con su flecha más lenta, estaba por encima. La alemán iba en todo momento como mínimo 110 metros por segundo más rápido. En términos de penetración, ya a partir de la mitad de la década de los 80, el L11 empezaba a quedarse atrás en comparación al L44. O sea, el L44, no, si vemos la munición, lo máximo que se consiguió exprimir del L44 Animal Lisa fue en el año 2013 y 2005. Ahí es donde fue cuando salió la munición más potente. Pero ya, sin embargo, ya para mitad de la década de los 80, cuando aún no se había exprimido, no se había exprimido ni de lejos lo máximo del L44 Animal Lisa, ya estaba superando la ánima rayada. Entonces, sin embargo, hay que tener en mente que ser justos, siempre con las comparaciones, que ser justos y objetivos. El L11 es un cañón que tecnológicamente es 13 años más antiguo que el alemán. Teniendo esto en mente, que pese a su antigua naturaleza aún pudiese mantener el ritmo ante 6 años más, solo deja patente la tremenda obra maestra que es este cañón, que era literalmente el pilar de potencia de fuego de la OTAN durante casi 20 años. Vale. De ahí todo claro. Pero ya saben, un cañón excelentísimo, el L11, pero ya para mediados de los 80 ya se ha quedado atrás, ya no puede mantener el ritmo de la Animal Lisa, del L44. Luego aparece el L30, que es del Challenger 2. Y como podemos ver, en términos de velocidad de penetración máxima, ya no puede conseguir los valores máximos que se consigue con el L44, aunque sigue estando bastante competitivo, pero no gana. Visto lo visto y teniendo en mente que este cañón fue introducido en 1998, queda claro que el desarrollo y uso fue un error garrafal.
ya que en la otra ya existía un cañón más capaz de casi una década y de que encima 5 años antes Francia tenía en servicio el GN-120 de Animalisa y 52 calibres que era el Leclerc, que era aún mejor que el 44. Por lo tanto, queda claro que el Challenger 2 con el cañón del E30 nunca tendría que haber entrado en servicio. O sea, dicho de una forma muy simple, el mejor cañón, o sea, la mejor munición de un L44 que a día de hoy ya está anticuado, sigue siendo mejor que la mejor de un ánima rayada. O sea, aquí están los datos súper claros. De ahí que no sorprenda que el Challenger 3 tenga cañón de Animalis alemán. Claro que obvio, porque ya no se acercan ni de coña. En fin.